a todos nuestros amigos televidentes que nos han a esta hora en 13 Noticias y de inmediato con nuestro análisis 13. Hoy nos acompaña la nutricionista Joyce Cordero Jiménez de Copesalud. Muy buenas tardes, doña Joyce. Buenas tardes, muchas gracias por permitirme estar acá. No, gracias a usted por acompañarnos. El tema de hoy precisamente se las trae porque habemos personas que en algunos momentos comemos y comemos sin parar y quizás no es que estemos con hambre, sino es pura gula, como decimos, o que no podemos dejar de comer por algunas otras circunstancias, tal vez un poco a veces el estrés nos genera también esa ansiedad. Y hay un estudio que hizo UNICEF que el 31.7% de las personas que van entre los 5 a los 19 años, estamos hablando de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, tienen un sobrepeso y una obesidad, doña Joyce. Sí, así es. Realmente es alarmante, ¿verdad?, conocer que no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, la obesidad sigue ganando camino, ¿verdad? Sigue siendo una de las mayores enfermedades y, por qué no decirlo, también una de las mayores pandemias en las que nos estamos enfrentando, ¿verdad? Tal vez nos hemos acostumbrado a que las personas se vean un poquito más gruesas, pero la realidad es que estamos enfrente de una enfermedad, obesidad, que condiciona la aparición de otras muchas enfermedades y que definitivamente limita la salud y la condición de vida de las personas desde la niñez hasta el adulto mayor. Y un reflejo de eso es el estudio que usted hace mención, ¿verdad?, de la UNICEF, en donde refleja que tantos niños y adolescentes, 31.7%, están enfrentando sobrepeso o obesidad. Eso es un reflejo de lo que comen en la familia. Doña Joyce, a eso iba, porque antes las abuelas, incluso las mamás de uno, veían un niño gordito, ¿verdad?, cachetón, y le decía, ay, que verdad, qué sanito que está, porque está cachetoncito. Y si veían a un chiquito ahí como, ¿verdad?, más delgado, más delgadito, ¿verdad?, entonces está desnutrido, ¿verdad? Entonces se tendía a asociar la gordura o el que estuviera rellenito con saludable, y es totalmente lo contrario. Sí. Como también es malo decir, ¿verdad? Ahora los jóvenes también, las niñas, lo vemos también como en las escuelas o ya en la época de colegio, que viven obsesionadas por la figura y por el peso, entonces ya no comen, ya empiezan a entender otras enfermedades, pero en lo general, y según nos revela este estudio, a nivel mundial es el 31.7% entre los niños, las niñas, los adolescentes que están con obesidad. Sí, así es. Y bueno, ese es un estudio, es uno de los más recientes. En Costa Rica no tenemos estudios tan recientes. La última encuesta nacional de nutrición ya hace bastantito que se hizo, 2008-2009, pero también reflejó un alto porcentaje de niños y adolescentes con obesidad. En ese momento era el 21.4%, y veamos que eso fue 2009, este es 2023. En ese tiempo todo lo que ha aumentado, más de un 13% o alrededor de un 13% los casos de obesidad en niños y adolescentes. Y como les decía antes, es un reflejo de lo que comen las familias, los niños y adolescentes. Nos deben dar una alarma de cómo estamos socialmente en términos de salud, porque si nos remontamos igualmente a esa encuesta nacional de nutrición 2008-2009, en los adultos era un 34.4% de las mujeres de 20 a 44 años con obesidad, y si a mayor edad, mayor casos de obesidad. Entonces definitivamente tenemos que reflexionar
cuáles son los hábitos de alimentación actual, ¿verdad? Y cuánto nos está impactando en nuestra salud. Doña Joyce, ¿cuál es la importancia de una alimentación saludable precisamente para prevenir la obesidad y también el sobrepeso, ¿verdad? Que una cosa no lleva con la otra, pero van muy ligados. Sí, definitivamente así debería de ser. Todos deberíamos de buscar no llenarnos. Yo siempre digo eso. Cuando uno tiene hambre, uno busca como consumir algún alimento para llenarse, ¿verdad? Porque tenemos esa necesidad. Pero no deberíamos de pensar en llenarnos, sino en nutrirnos. Cambiar como ese concepto de que voy a comer solo por la necesidad fisiológica, sino buscar siempre nutrirnos y hacerlo de una manera consciente. También tal vez por el ajetreo de los días, ¿verdad? Y también la incursión de tantos estímulos visuales como las pantallas, el teléfono, los videojuegos y demás. Los niños y también los adultos no tienen esos espacios de comer tranquilos y de manera consciente. Entonces, definitivamente la alimentación saludable debería ser nuestra base. Ese concepto de estar en dieta a mí realmente no me gusta, porque las personas cuando dicen dieta de una vez le generan como cierta resistencia, ¿verdad? Realmente deberíamos de pensar en alimentarnos de forma saludable y ojalá poder retomar, antes usted mencionaba lo que decían los abuelos, ¿verdad? De las personas tal vez más gruesitas, pero también si rescatamos algo de la historia de nuestros abuelos, debería ser retomar esa alimentación casera y no como ahora que tenemos más consumo de alimentos procesados y ultraprocesados por miles de razones, entre esas tanto ajetreo del día a día, ¿verdad? Buscamos cosas que sean prácticas, fáciles, que ya nos lo den casi que preparado. Exacto, que incluso ya vienen hechos, nada más de ponerlo en el sartén o ponerlo en un papelito en microondas y hacerlo, y eso pues, como usted lo dice, no es así. Doña Joyce, en 13 Noticias consultamos también a los costarricenses porque ellos también quieren ser parte de este análisis 13, entonces vamos a ver la primera pregunta. Claro. O sea, ¿cuánto tiempo más o menos uno puede tener un tiempo para hacer ejercicio durante estar en los quehaceres de la casa? Más o menos, ¿cuánto es el tiempo que uno puede hacer el ejercicio? Doña Joyce, eso que también es muy importante, combinar, usted me corrige si me equivoco, pero el 80%, el 70% está en la alimentación y el 30% o 20% es el ejercicio, pero también tendría que ser, uno va de la mano con el otro, no solamente es comer, sino comer bien, sino también ponerle a trabajar ese corazoncito, ¿verdad? Que a veces lo tenemos ahí dormido, nos sentamos y es comer, y a veces estamos comiendo y con la computadora a la par o con el teléfono, y entonces eso también contribuye a este sobrepeso y obesidad. Definitivamente que sí. Tenemos por miles de razones menos actividad física, ¿verdad? Entre esas, la inseguridad social creo que también nos ha tocado. Antes los niños jugaban más afuera, ¿verdad? Habían más chiquitos que uno se encontraba en un parque jugando. Ahora eso está limitado. Uno realmente piensa si es recomendable dejarlos salir solos, ¿verdad? Pero sí es correcto lo que decía el televidente, ¿verdad? De que es importantísimo el ejercicio, y la recomendación para contestarle sería en niños y adolescentes se recomienda 1 hora de actividad física, ¿verdad? Y en adultos 30 minutos diarios como mínimo. Realmente los niños pueden hacer mucho más que esa hora, ¿verdad? Porque les encanta jugar. Y nosotros podríamos hacer inclusive más de 30 minutos, pero si no necesariamente tiene que ser como ir a un gimnasio, es movernos más, es que si vamos a hacer un mandado y estamos en un edificio y podemos evitar usar el ascensor, usemos las gradas, ¿verdad? Que si la pulpería está cerca, no saquemos el automóvil, vayamos caminando, ¿verdad? A hacer las compras. Ese tipo de cosas nos va también a traer salud, y evidentemente va a ayudarnos a controlar el peso porque estamos más activos y aumentamos el gasto energético. Pero sí, aunque sea en casa, podemos hacer más actividad física.
Si tenemos un espacio pequeño, podemos hacer algunos ejercicios. Y algo que nos dejó bueno, yo digo, la pandemia, fue que hay muchos videos que podemos encontrar también de ejercicios, ¿verdad? También podemos echar mano de clubes, digamos, deportivos para niños que hay a nivel comunal, con las municipalidades o los comités de deportes. Incluso con el teléfono, doña Joyce, claro. Digamos que usted bien lo apuntaba, en pandemia pues todo se hacía por Zoom, ¿verdad? Todo claro. se hacía con los videos en casa, y también que los padres sean también ejemplo para los hijos, para que ellos, los más chiquitillos, también tengan pendiente eso. Y buscar algo que nos guste, creo que también eso es muy importante, porque tal vez alguien dice, voy a ir al gimnasio, pero empieza ¿verdad? El primer mes muy entusiasmado, pero no es lo que le gusta. Si lo que le gusta es caminar, hay grupos de senderismo. Si lo que le gusta es jugar, no sé, voleibol o andar en bicicleta, algo que les guste a los niños y a los adultos. Bailar es un ejercicio maravilloso, excelente. Claro. Doña Joyce, vamos a ir a la segunda pregunta. ¿Por qué los productos, digamos, los colorantes de los alimentos prohibidos en Estados Unidos se venden en Centroamérica? Los productos que ya no vienen para todo Centroamérica. ¿No es justo? Lo que decíamos antes, ¿verdad? Vienen los productos sobreprocesados y nosotros, como ya casi que lo tienen ahí, nada más de echarlo al sartén o de ponerlo al horno, pues es lo que se compra. Sí. Realmente los productos procesados y ultraprocesados no solo tienen colorantes, como dice la señora, sino también tienen otras sustancias que son muy importantes de vigilar en nuestra salud. Todos los alimentos procesados y ultraprocesados contienen sodio como base del preservante que contiene el alimento. Si de vez en cuando utilizamos algún producto procesado, un enlatado, qué sé yo, ¿verdad?, tal vez no vaya a impactar tanto nuestra salud, pero si todos los días consumimos en todos los tiempos de comida por practicidad alimentos como sopas, ¿verdad?, condimentos, salsas, snack de paquetitos, todos esos tipos de productos, todo va aumentando nuestro nivel de consumo de sodio y evidentemente el riesgo de tener hipertensión. Y también esos productos tienen mayor cantidad de grasa. Generalmente los que tienen menor precio también tienen una condición nutricional, digamos un aporte nutricional de menor calidad. Entonces es importante que seamos cuidadosos en eso. Lo ideal, retomemos nuestra alimentación casera, más económico, más divertido, porque podemos hacer parte de la familia en esa preparación, ¿verdad? Que los niños hagan sus empanaditas, ensaladas. ¿Cómo lo preparamos? También, por supuesto. Doña Joyce, vamos a ir a una pausa comercial, pero quédese con nosotros porque acá doña Joyce nos trae cuáles son las porciones necesarias para poderlos alimentar bien. Entonces vamos a ir a un corte comercial y ya vamos. A la correcta alimentación y a la actividad física se le debe unir el correcto descanso. Cuando nos fijamos como propósito bajar de peso, los detalles al volver de la pausa. Estamos en Análisis 13 con doña Joyce Cordero Jiménez, nutricionista, hablando precisamente de qué debemos comer y cómo debemos comerlo para no tener obesidad y sobrepeso, que es uno de los problemas más importantes que sufre la población costarricense. Doña Joyce, hablábamos de las porciones, ahí usted nos trae ejemplos de esas porciones, pero antes quisiera preguntarle, porque a veces tendemos a las modas, ¿verdad? Entonces, como ahora la moda es cocinar con spray, entonces solo un poquito de spray, ¿verdad? Y hay gente que sigue cocinando con aceite, y ese montón de aceite que deja hasta bañado el plato en aceite. ¿Cuáles son los mitos y verdades de esas cosas, verdad? Que el aceite de oliva, que el aceite de aguacate,
Tal vez si hablamos un poquito de esos mitos y verdades con respecto al aceite, hay otros que dicen que no, que hasta cocinar con manteca de chancho sería ideal, o sea. Bueno, yo creo que lo importante es preguntarnos cuánto utilizamos. Independientemente, digamos, de cuál aceite, los aceites tienen ácidos grasos, digamos, saludables en comparación, más ácidos grasos saludables en comparación tal vez a otras grasas que son duras a temperatura ambiente como las mantequillas o manteca. Pero aquí lo importante es cuánto utilizamos. Si yo solo hago una preparación con grasa en el desayuno, en mi almuerzo y mi cena, no importa si es en spray, si es aceite de oliva, si es aceite, digamos que estamos manejando un consumo adecuado de aceite. Sería la cantidad que es correcto, y la frecuencia ¿verdad? Con la que utilizamos las grasas. Mejor hacer preparaciones de otro tipo, con otro tipo de cocción. Más picadillos, ¿verdad? Más cosas sudadas, en salsa, al vapor, asadas. ¿La freidora de aire? Perfecto, la freidora de aire puede ser una opción. Y nada más para dejar claro, el aceite de oliva puede ser muy bueno porque tiene muchos ácidos grasos monosaturados que son saludables, pero no se utiliza para freír, no se utiliza para cocinar, digamos, un pescado, ese tipo de cosas que requieren mayor tiempo de cocción y más temperatura, porque ese aceite no tiene la capacidad, digamos, de quemarse. Exacto, si lo aumentamos mucho la temperatura se quema y se vuelve un aceite o una grasa no tan saludable. Entonces sí se puede utilizar para una ensalada, para un arroz, ¿verdad? Que son como más al vapor, pero no para freír. Y de los otros aceites, utilice el que usted pueda adquirir, ¿verdad? Perfecto si es aceite en spray. Aceite en spray nos permite hacer una capa como delgada en el sartén, ¿verdad? O todavía mejor, utilizar un sartén teflonado, que casi que no hay que utilizar aceites o grasas, y poquita cantidad, y en el mínimo de preparaciones posibles, volver a otro tipo de preparaciones. Doña Joyce, hay gente, hablando de esto del aceite, hay gente que vuelve a utilizar el aceite. Terrible. Terrible. Sí, porque O ya yo, ese Alex, aceite, terrible. ya ese aceite ya estuvo expuesto a cierta temperatura, ya ese aceite no tiene la misma calidad nutricional para volverlo a utilizar en otra preparación, excepto si usted utiliza un aceite como el industrial, ¿verdad? Una grasa como la industrial que está hecho para temperaturas altas y que puede utilizarse en los freidores y demás varias veces o durante un tiempo más prolongado durante el día. Igual esos aceites al final del día se tienen que limpiar, ¿verdad? Y verificar que esté en buena condición para volver a utilizar. Pero el casero no. Ok. Pasemos a las porciones. Voy a abusarme de usted para que nos dé un ejemplo de desayuno, un ejemplo de almuerzo, un ejemplo de merienda también y de cena, para también que los costarricenses y nuestros amigos televidentes puedan comprender, porque a veces que la harina, que el verdad y que el otro y que el carbohidrato, y entonces hay gente que no entiende si lo hablamos así, pero si le damos un ejemplo del qué fruta, qué merienda, qué desayuno, pues es más probable que lo puedan seguir, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, yo les traje este plato, a mí me gusta mucho con mis pacientes trabajar este tipo de metodología, porque creo que tenemos que buscar, como usted decía, cosas prácticas que nos permitan en la vida diaria llevar una alimentación saludable. Acá podemos ver en el plato que tenemos el plato dividido en 4 grandes espacios. El primer espacio es el de vegetales y frutas, y si lo sumamos a ambos, debe de ser la mitad del plato. Eso es un plato educativo, ¿verdad? No es el tamaño del plato que debemos de servir, pero digamos que el plato, basándose que si es un niño es un plato más pequeño, que si es un adulto pues un plato regular, que ahorita podemos ver un plato del tamaño regular, pero más o menos la mitad del plato debería de servirse con frutas y vegetales, o frutas o vegetales. ¿Cuál? La que usted tenga acceso. Idealmente recomendamos que sea
vegetales o frutas de temporada, porque son más accesibles, hay en mayor cantidad de comercios, y también porque son más económicos, ¿verdad? Doña Joyce, perdone que la interrumpa, y frutas, porque hay gente que tiende a combinar muchas frutas, las azúcares, tal vez esas también mitos y verdades. Ok, está bien. Como les decía, la mitad del plato usted elige si es frutas, si no puede frutas, como en un desayuno podría ser, si no es vegetales, podría ser una fruta, cambiarlo por una fruta. El tipo de fruta, yo recomendaría que por tiempo de comida, ¿verdad?, solo agreguen una fruta, ¿verdad? Entonces, en el día se pueden consumir 2 frutas al día, podría ser una en el desayuno y tal vez una como en una merienda. En el almuerzo y la cena es mejor consumir vegetales que fruta, ¿verdad? Solamente en casos que no tengamos tal vez un vegetal, pues lo sustituimos por una fruta. Pero lo importante aquí es que la mitad de su plato sea ese tipo de alimento. La otra mitad del plato la vamos a dividir en 2, una cuarta parte que son harinas y otra cuarta parte que son alimentos proteicos, que normalmente los encontramos en los productos de origen animal, como el huevo, la leche, el queso, las carnes de todo tipo, el yogur, ese tipo de alimentos. Entonces, si distribuimos nuestro plato, lo porcionamos de esa manera, creo que vamos en buen camino por obtener una alimentación saludable. Porque lo que podemos encontrar a veces, ¿verdad?, es, por ejemplo, esto. Hacemos un cumpleaños y entonces, ¿cuál es la preparación de un cumpleaños típica? El arroz con pollo. ¿Y con qué comemos el arroz con pollo? Con papas, con ensalada, con frijoles molidos, con ¿verdad? Frijoles molidos. Entonces, es mi preferido. Si sumamos sería arroz con pollo, papitas tostadas, frijoles molidos. Ya el plato no está porcionado como lo acabamos de ver. Casi que el 90% de ese plato son harinas. Y entonces, esas harinas, que tienen un aporte calórico bastante elevado, va a influir en que yo gane más rápido de peso. Aquí, si me permite, mostrarles entonces, por ejemplo, un desayuno podría ser más o menos esto. Entonces, podría ser una porción de gallo pinto, ¿verdad?, que sería nuestra porción de harina, que es la cuarta parte del plato, una proteína, que en este caso puede ser un huevo, ¿verdad?, o podría ser también queso, y en el desayuno generalmente no comemos un vegetal, pero podemos comer una fruta, podría ser una tajada de sandía, o podemos comer otra fruta. Una que se come mucho en Costa Rica es el banano, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, ese banano es un banano no criollo, es un banano de los de exportación, que es un banano grande. Entonces, en ese caso tendríamos que buscar un banano criollo o cambiarlo por un banano más pequeño, ¿verdad? Un banano criollo o la mitad del banano de exportación. ¿Y si le ponemos 2 o 3 huevos a ese desayuno? Ya romperíamos con nuestro plato saludable. Las porciones no serían saludables. Sí, y es cierto lo que usted menciona, a veces está un plato así, pero tenemos huevos, salchichón, queso, plátano maduro, natilla, ¿verdad? Y se vuelve un plato muy delicioso, pero sobrecargado. Tiene más calorías de las que necesitamos. Acordémonos, es nutrirnos, no llenarnos, ¿verdad? Es siempre buscar lo que nuestro cuerpo necesita para satisfacer nuestras necesidades nutricionales de energía y micronutrientes, pero sin ser excesivo. No importa, mañana puedo comer pinto con queso, ¿verdad? Pero no todo en un mismo plato y no todo en un mismo momento. Creo que no pasamos la prueba, doña Joyce. Sí, por acá tengo, digamos, otro ejemplo que podría ser un almuerzo, por ejemplo acá, arroz y frijoles, como las harinas, ¿verdad? Una torta de carnes, en este caso, y podemos tener vegetales, pueden ser hervidos, ¿verdad? O salteados, que puede ser, en este caso, zanahoria y coliflor. Es bonito siempre que el plato tenga colores agradables, y si no, lo podemos cambiar por un picadillo. En este caso, pues ese picadillo tiene la carne molida, entonces ya no tendríamos que tener eso, esto está inmerso, ¿verdad? Pero bueno, digamos que este picadillo no tuviera carne, sería la mitad del plato, picadillo de chayote con zanahoria, ¿verdad? Arroz, frijoles y la torta de carne. Eso podría ser un almuerzo. Y si queremos una cena, pensando en que es el último tiempo de comida del día, donde estamos tal vez un poquito ya listos a dormir, y que debería ser, como decían los abuelos, ¿se acuerda? Desayune como rey, almuerce como príncipe y cene como mendigo, decían los abuelos, ¿verdad? Tal vez es bueno pensar si esa recomendación nos va a servir ahora. Yo creo que sí. Acá podemos tener entonces la harina, que podría ser un puré,
un pollito, ¿verdad? Que puede ser en salsa, al vapor, ¿verdad? A la plancha, y algún vegetal que puede ser ensalada o puede ser vegetales igual salteados. En este caso puse brócoli. Pero contener que el plato tenga los 3 tipos de alimentos es lo que el primer paso tal vez para llegar a esa conciencia de alimentarnos saludable, revisarnos. Ojalá que mañana en el desayuno, después de que ya hicimos como... Le quitemos 2 huevos y dejemos que solo pensemos uno. un momentito antes de comerlo. Voy a revisar cómo está el plato, ¿verdad? A ver si tiene las porciones. Y aquello que está extra, que no lo necesitemos, intentemos irlo sacando, ¿verdad? Si ese plato lleva pinto, pan, plátano y esas cosas, busquemos cómo quitar un poquito de harinas, poner un poquito más de vegetales y frutas, porque eso es lo que pasa. Las harinas llenan casi todo el plato y estamos en ausencia de vegetales y frutas, a pesar de que en Costa Rica somos muy dichosos en tener todo el año vegetales y frutas disponibles. Doña Joyce, creo que la voy a tener que volver a invitar porque nos falta muchísimas cosas. Creo que este tema es muy importante y además muy amplio también. Nos faltó la parte de la hora de sueño, de todo esto, pero agradecerle por habernos acompañado esta tarde, invitarla desde ya para una próxima ocasión, y a nuestros amigos televidentes invitarlos a que se queden con nosotros porque después de este corte comercial venimos con más de 13 Noticias.